Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Oriana Paolini, soy residente de primer año de la residencia de TCEBA Laboratorio. En esta oportunidad voy a estar dando mi Ateneo de fin de rotación por el área de hematología y hemostasia y voy a estar hablando de las urgencias que se pueden presentar en el laboratorio de hematología. Bueno, clasifiqué como que hay eh, cuatro cosas que representan una urgencia en el laboratorio de hematología. ¿Qué son? Por un lado, una trombocitopenia severa, que por debajo de 100.000 plaquetas ya se considera trombocitopenia, pero cuando son menores a 25.000, el riesgo de sangrado ya es muy importante. Los casos de neutropenia severa, que es por debajo de 500 neutrófilos, porque aumenta mucho el riesgo de que el paciente sufra infecciones. Después, los casos de anemia marcada por debajo de 7 gramos de cilitro, el valor de hemoglobina, que también conllevan un riesgo de hipoxia en los tejidos. Y los casos de leucemias agudas o agudizaciones de una leucemia crónica que también representan un riesgo de vida para el paciente. Entonces, primero voy a hablar un poco sobre trombocitopenia. En nuestra población los valores de referencia son entre 150.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico, pero se considera trombocitopenia por debajo de 100.000, como dije recién. Y los valores menores a 25.000 son críticos y se deben informar inmediatamente por el alto riesgo de sangrado en los pacientes. Entonces, si nosotros obtenemos por el autoanalizador un recuento de plaquetas muy disminuido, es necesario primero corroborar que no se trate de una pseudotrombocitopenia. ¿Qué es una pseudotrombocitopenia? Es cuando se da un recuento de plaquetas que está falsamente disminuido y ocurre cuando se realiza el recuento por métodos automatizados. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque el conteo va a estar disminuido, pero no representa ningún riesgo para el paciente porque el paciente puede tener un valor de plaquetas normal, eh, porque es una alteración in vitro donde se da agregación plaquetaria que se puede ver a distintas causas, entonces es necesario diferenciarlo. Y para poder descartarlo o confirmarla, se realiza el recuento de plaquetas mediante la visualización del frotis. ¿Cuáles son las posibles causas de pseudotrombocitopenia? Puede ser causas preanalíticas en la toma de muestra, que se formen coágulos, que esté muy diluida la muestra, que haya una homogenización inadecuada. Después es muy común la pseudotrombocitopenia inducida por anticoagulantes, la más conocida es la inducida por ETA, que se pueden dar fenómenos de satelitismo y agregación plaquetaria. Satelitismo es cuando las plaquetas se unen a los, o sea, aparecen como en los bordes de los neutrófilos. Y bueno, también no es el caso de nuestro laboratorio, pero en los casos que se usen autoanalizadores que realizan el recuento de plaquetas discriminando solo por tamaño, en el caso de que haya macroplaquetas, también puede ser que haya un recuento falsamente disminuido porque si las macroplaquetas son muy grandes, puede ser que las cuente como glóbulos rojos en lugar de como plaquetas. Y volviendo a la trombocitopenia propiamente dicha, hay distintos mecanismos por los cuales se puede producir una trombocitopenia. Puede ser que ocurra menor producción en la médula ósea, ya sea por causas hereditarias, que es muy poco común, por trastornos generalizados de la médula ósea, como puede ser una mielofibrosis o otros procesos neoplásicos, o por trastornos aislados de los megacariocitos o los precursores, que dentro de las causas de menor producción, esta última es la más común. Después, también puede ser que haya una disminución de plaquetas por una menor vida media de estas. La disminución de la vida media se puede dar por mecanismos inmunomediados o no inmunomediados, son muy variados, son más comunes los casos autoinmunes, pero bueno, también puede ser infecciones, SID, muchas otras causas.
Después, otras causas de trombocitopenia es que haya un secuestro de plaquetas por hiperesplenismo en casos de hipotermia o en los pacientes politransfundidos, o que se dé una hemodilución que también refleje un recuento disminuido, por ejemplo, en la trombocitopenia gestacional. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de la trombocitopenia? Como vemos acá, sangrados en general, epistaxis, petequias, equimosis, hemorragias digestivas, hemorragias uterinas o hematuria. Y estas manifestaciones se correlacionan directamente con el recuento de plaquetas, más allá de cuál sea la patología subyacente que está causando esa disminución. Y por estos posibles síntomas es que es necesario reportar el resultado rápidamente en los casos que la disminución sea muy marcada. Y acá les quería contar sobre 4 entidades que representan cuadros de urgencia y que cursan con trombocitopenia, que son el síndrome de HELP, la trombocitopenia inmune, la coagulación intravascular diseminada y la trombocitopenia inducida por heparina. La primera es el síndrome de HELP. ¿Qué significa? En el síndrome de HELP hay hemólisis, que es una hemólisis microangiopática, que cursa con anemia, que en general es severa. EL es por liver enzymes, que las enzimas hepáticas van a estar elevadas, como son TGO, TGP y LDH, también por esta hemólisis. Y también va a haber plaquetopenia, low platelets, que es cuando hay un recuento menor a 100.000. Y también se debe a un consumo en la microcirculación. Entonces, el síndrome de HELP ocurre generalmente en el tercer trimestre del embarazo, pero también puede empezar posparto, dentro de la semana posparto. Es un cuadro grave tanto para la madre y para el feto, y se debe tratar rápidamente. Está presente solamente entre 0,2 y 0,8% de los embarazos, y entre el 70 y el 80% de los casos que existe un síndrome de HELP, también existe preeclampsia. Son dos entidades muy relacionadas y con mecanismos patogénicos similares. Pero la causa del HELP es desconocida y el tratamiento, por así decirlo, es el parto. O sea, para que se frene todo este proceso, se debe inducir el parto en la mujer. ¿Cuáles son los síntomas que presenta la embarazada? Puede presentar fatiga, malestar general, dolor de cabeza severo, náuseas, vómitos, dolor abdominal superior derecho o sensibilidad al tacto. Esos son los más comunes, pero ¿qué pasa? Son síntomas muy inespecíficos que también pueden estar presentes en una embarazada saludable. Entonces, el papel del laboratorio es muy importante porque los análisis de laboratorio pueden determinar el diagnóstico y diferenciar entre síntomas de cualquier embarazada o síntomas que se deben a este síndrome. Después, síntomas menos comunes son también alteraciones visuales, hipertensión, proteinuria o edema y sangrados. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la embarazada para desarrollar este síndrome? Que haya un embarazo anterior con HELP, que la embarazada tenga preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo, que sea mayor de 25 años, ser de raza caucásica y ser multípara, que tenga 2 o más partos. Y después, para la embarazada, las posibles complicaciones de este síndrome son que ocurran desprendimiento de la placenta, una coagulación intravascular diseminada, falla renal aguda, que no deja secuelas en la embarazada, edema pulmonar, síndrome de distrés respiratorio, sepsis o ACV. Como vemos, son consecuencias muy graves, por eso representa una urgencia. Y para el feto o el neonato, las consecuencias no están tan relacionadas al síndrome ni a los síntomas en la madre, sino a la edad gestacional en el momento del parto y al peso al nacer. Porque, ¿qué pasa? Debido a este síndrome,
seguramente, o sea, para frenar este síndrome se va a tener que inducir el parto tempranamente. Entonces, el neonato va a ser prematuro. Y las morbilidades asociadas al feto se deben a que sea prematuro, no tanto al síndrome en sí. Bueno, hasta ahí con el síndrome de HELP. Después les iba a hablar de trombocitopenia inmune. La trombocitopenia inmune, entonces, se lo considera un síndrome que engloba distintos mecanismos causales en los individuos y eso genera que las manifestaciones sean muy heterogéneas de una persona a otra y que también respondan distinto a los tratamientos y ocurre dentro del contexto genético de cada paciente. Entonces, es muy diversa la posible presentación. También las posibles alteraciones en el sistema inmune que causan este síndrome también son diversas, pero es un trastorno autoinmune. ¿Qué pasa en la trombocitopenia inmune? Hay un evento desencadenante primario, como puede ser, por ejemplo, una infección viral, que desencadena una respuesta inmune humoral y celular. Esta respuesta inmune se perpetúa porque en el paciente hay una cierta deficiencia en los mecanismos regulatorios de la respuesta inmune por parte de las células T, las células B y las células dendríticas. Y este evento desencadenante primario se da por ahí, se puede dar un mimetismo antigénico y qué sé yo, que termina provocando una respuesta autoinmune hacia las plaquetas. Esta respuesta autoinmune provoca la destrucción plaquetaria y la inhibición de la síntesis de las plaquetas. A través de mecanismos tanto humorales como celulares. Hay anticuerpos, antiglicoproteínas plaquetarias y que destruyen a las plaquetas y también se da citotoxicidad por los linfocitos TS8 positivos y estos mecanismos también afectan a los megacariocitos, por eso disminuye la síntesis y no está muy dilucidado por qué, pero también se observa que hay niveles inadecuados de trombopoyetina, son más bajos de lo que se esperaría. Y se sabe también que algunos de los anticuerpos presentes no actúan destruyendo las plaquetas, pero sí inhibiendo la activación plaquetaria, entonces sería como una plaquetopenia funcional, por así decirlo, al mismo tiempo. Bueno, y se puede clasificar según distintos criterios. Se puede clasificar en primaria y secundaria, según si está asociada o no a otra patología, como puede ser, por ejemplo, un lupus. Después, según el tiempo en el que se desarrolle la patología, puede ser de reciente diagnóstico si lleva menos de 3 meses, persistente si está por entre 3 y 12 meses, y crónico cuando ya lleva más de 12 meses. Y por ahí la clasificación que más interesa es entre severa, refractaria y corticodependiente. Se la considera una trombocitopenia inmune severa cuando la magnitud de la hemorragia exige que haya un tratamiento activo desde el comienzo del cuadro o adicionar otras terapias a las que ya se están administrando. Puede ser refractaria cuando hay trombocitopenia inmune severa luego de una esplenectomía, que la esplenectomía es uno de los posibles tratamientos, pero cuando sigue habiendo trombocitopenia luego de la esplenectomía se considera refractaria. Y después puede ser corticodependiente, que es cuando se necesita administrar corticoides constantemente para poder mantener las plaquetas en un nivel mayor a 30.000 para que no haya sangrados constantes. Para el diagnóstico inicial de esta patología se observa el hemograma completo con el recuento de plaquetas. Lo más importante va a ser el recuento de plaquetas y la visualización del frotis. Y después se hacen otras pruebas como son el coagulograma básico con TP, APTT y tiempo de trombina para descartar o confirmar otras patologías que pueden estar asociadas o otras causas de trombocitopenia, serología viral,
una prueba de Coombs directa para evaluar la presencia de anticuerpos. El medulograma es opcional, no se hace en todos los casos. Y un estudio de colagenopatías que pueden, al ser patologías autoinmunes, pueden estar asociadas a este síndrome, y se hacen en pacientes mayores a 10 años. Los posibles síntomas de la trombocitopenia inmune son petequias o púrpura, hematomas inusuales y con golpes muy leves, sangrado persistente en el caso de que haya cortes o heridas, sangrado de nariz frecuente o muy severa, sangrados de la mucosa y hemorragias en general que suelen ocurrir en el tejido gingival o que haya menorragia en las mujeres. Esto lo traje en los casos de emergencia, donde el recuento de plaquetas sea muy disminuido, al paciente se le da un tratamiento múltiple. Se administra inmunoglobulina intravenosa, corticoides, puede ser que necesite concentrados plaquetarios que le sean transfundidos. La esplenectomía es una opción de tratamiento y en los casos graves también se puede administrar factor 7 activado. La siguiente entidad, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, la siguiente entidad de la que les iba a hablar es la coagulación intravascular diseminada. Esta patología es una microangiopatía trombótica, también es una microangiopatía como habíamos visto en el síndrome de HELP. Se da una activación generalizada y persistente de la coagulación. En esa activación ocurre formación de fibrina y depósito de la fibrina en pequeños vasos y medianos que puede resultar en daño orgánico por isquemia. Y ese consumo de factores que se da por la activación constante de la coagulación lleva a sangrado. Entonces es una patología trombótica pero que se manifiesta con sangrados por el consumo de los factores y las plaquetas. Y al mismo tiempo, además de eso, se produce una activación de la fibrinólisis que también favorece el sangrado. Tenemos distintos tipos de SID. Puede haber SID de evolución lenta, que es oligosintomática crónica o de bajo grado. Este no es el caso que represente una urgencia, pero sí los casos de evolución rápida, que se da con sintomatología aguda, que puede ser tanto isquémica como hemorrágica, según cómo se dé ese balance entre los procesos trombóticos y los procesos más bien hemorrágicos. Entonces, hay muchas posibles causas de SID. Las más comunes son causadas por infecciones y sepsis, por neoplasias, por trauma o por complicaciones obstétricas. También puede ser que se deba a malformaciones vasculares que lleven a una activación de la coagulación, por reacciones inmunológicas, por falla hepática severa, por distintas causas. Pero las más comunes son las primeras. Y los cuadros más graves suelen estar asociados a infecciones y sepsis. Bueno, ¿y cómo es la presentación clínica de SID? Se da una isquemia micro o macrovascular, hay una trombocitopenia inexplicable, o sea, el paciente se presenta con trombocitopenia que no se sabe de dónde proviene. Debido a esta trombocitopenia y el consumo de factores va a haber sangrados, se da trombosis en los vasos de pequeño y mediano calibre que pueden llevar a una falla multiorgánica por isquemia de los órganos, y también se observa isquemia en la piel, como acrocianosis o púrpura necrotizante. El diagnóstico de laboratorio se va a realizar en los pacientes en los que haya sospecha de SID, no se hace para cualquier paciente internado, por ejemplo. Y las pruebas que se hacen son el recuento de plaquetas, TP-APTT, determinación de fibrinógeno y de dímero D. En las plaquetas, es lo más característico, se va a observar una disminución muy marcada del recuento de plaquetas. Esta prueba para el diagnóstico de SID es sensible, pero es poco específica porque las plaquetas también pueden disminuir por otras causas. Lo mismo ocurre con el TPI y el APTT, que van a estar prolongadas, pero
son poco sensibles y poco específicas. Poco específicas por la misma razón, pueden modificarse por muchísimas causas, pero también son poco sensibles porque el déficit de factores tiene que ser bastante marcado para que se alteren esas pruebas. Después, el fibrinógeno va a estar disminuido, y esta prueba es específica, es muy característica de SID, pero es poco sensible porque la disminución del fibrinógeno solo está presente en el 30% de los casos de SID. Entonces, no todos los pacientes van a tener el fibrinógeno disminuido. Y el dímero D va a estar aumentado por esta activación constante de la coagulación. Y también es algo sensible, pero no es específico porque cualquier cosa que active la coagulación va a provocar un aumento del dímero D. Y la última de estas 4 entidades de las que les quería contar es la trombocitopenia inducida por heparina. La trombocitopenia inducida por heparina, entonces, es también una complicación autoinmune. Y es muy peligrosa y se da en los pacientes que están tratados con heparina. Se da una formación de anticuerpos contra el complejo formado por la heparina y el factor plaquetario 4. Y la unión de estos anticuerpos provoca la activación de las plaquetas y de la coagulación. Se da una trombocitopenia brusca y hay complicaciones trombóticas. ¿Cómo es la fisiopatología en este síndrome? Primero, tenemos que el factor plaquetario 4 está en los gránulos alfa de las plaquetas, en la superficie de las plaquetas y en la superficie de las células endoteliales. Cuando se administra heparina al paciente, la heparina se une al factor plaquetario 4 y forman un complejo que expone nuevos epítopes. Estos nuevos epítopes actúan como inmunógenos y se producen anticuerpos contra esos nuevos epítopes. Esos anticuerpos se unen al complejo y al unirse a estos complejos se produce la activación plaquetaria. Las plaquetas activadas liberan más factor plaquetario 4 que estaba en los gránulos alfa, liberan micropartículas que estimulan también a la producción de trombina, y también estos complejos interactúan con los monocitos, estimulando la producción de factor tisular y el daño endotelial. Entonces, todas estas cosas llevan a trombosis, con consumo de plaquetas, claramente. La trombocitopenia inducida por heparina puede ser causada tanto por la heparina no fraccionada como la heparina de bajo peso molecular. Pero la heparina de bajo peso molecular es mucho más segura porque la incidencia de este síndrome es 10 veces mayor cuando se administra heparina no fraccionada. Y en estos pacientes se debe monitorear el recuento plaquetario cada 48-72 horas, y esto es para poder detectar precozmente si está ocurriendo este proceso. Y se considera que es significativo un descenso del 50% o más en el recuento de plaquetas, más allá de cuál sea el valor absoluto. Entonces, en estos casos puede ser que no haya una trombocitopenia absoluta, puede ser, no sé, que el recuento sea de 150.000, pero si previo al tratamiento el paciente tenía un recuento de 300.000, igualmente va a ser significativo. El síndrome aparece entre los 5 y los 14 días desde el inicio del tratamiento con heparina y ocurre en un 10-15% de los pacientes que reciben heparina. Y se ha estudiado que se debe a un polimorfismo en el receptor Fc de las gamma globulinas. Es un receptor para gamma globulinas, que es un polimorfismo que es muy frecuente en la población y que tiene mayor avidez por las IgG2, que son las que se generan por estos neoepítopes. Y al tener mayor avidez va a provocar una activación plaquetaria más marcada que en los pacientes que no tienen este polimorfismo. Bueno, hasta ahí llegó la parte de trombocitopenia.
Otra posible urgencia que se puede presentar en el laboratorio son los casos de neutropenia. ¿Por qué es una urgencia? Porque el paciente va a tener muy aumentado el riesgo de sufrir infecciones y no poder resolverlas. Entonces, ¿por qué la neutropenia aumenta el riesgo de infecciones? Porque los neutrófilos son uno de los principales efectores de la respuesta innata contra los microorganismos. Esto lo hacen a través de diferentes mecanismos, como puede ser la fagocitosis, la liberación de gránulos tóxicos, y también el proceso de netosis, que es un tipo de muerte celular, en el cual se libera ADN de histonas y se forma una red que atrapa, por así decirlo, a los microorganismos y hay como más concentración de los gránulos tóxicos bueno, y permite actuar contra la infección. Podemos tener neutropenia leve, moderada, severa o agranulocitosis. Por debajo de 1500 neutrófilos por microlitro ya se considera neutropenia, pero los casos de urgencia son los casos severos o los casos de granulocitosis, donde el recuento es menor a 500. Las neutropenias se pueden clasificar entre primarias y secundarias. Las secundarias son muchísimo más comunes. Las primarias se pueden presentar tanto en la infancia como en jóvenes y adultos. Pero como dije, las secundarias son mucho más comunes y pueden ser secundarias a infecciones, a drogas, provocadas por enfermedades autoinmunes, por carencias nutricionales, por algunas hemopatías malignas, por enfermedades metabólicas. Entonces, la etiología de la neutropenia es muy variada. Quería traer los casos de neutropenia febril en el paciente oncomatológico, porque es muy común que ocurra neutropenia en los pacientes con cáncer y que estén bajo tratamiento quimioterápico. Es una de las complicaciones más comunes y más peligrosas. Estos pacientes se tratan con antibióticos, antifúngicos, antivirales y factores de crecimiento mieloide, pero a pesar de que se tiene más conocimiento sobre el cuadro y más recursos para el tratamiento, sigue siendo una de las complicaciones más importantes y de causa de muerte en estos pacientes. Y acá lo que les traigo es un caso clínico que llegó hace muy poquito al laboratorio. Es una paciente de 61 años que estaba bajo quimioterapia. No disponíamos de antecedentes y en el diagnóstico decía síndrome febril. Cuando evaluamos los resultados de esta paciente, la verdad es que tenía muchísimas alteraciones. La eritrosedimentación muy aumentada, las plaquetas estaban bien, pero muchas alteraciones en la química, la bilirrubina directa muy elevada, el TP disminuido, alteraciones en los electrolitos, tenía infección urinaria y otras alteraciones renales. La serie roja estaba alterada, tenía un hematocrito muy disminuido, una hemoglobina muy baja, pero con índices normales, o sea que era una anemia normocítica normocrómica, pero lo que más nos llamó la atención fue la serie blanca, y por eso lo puse en esta parte del Ateneo. Esta paciente tenía 90 leucocitos por milímetro cúbico. O sea, estaba totalmente neutropénica. Como vemos acá, el porcentaje de segmentados era 19%, o sea, un valor absoluto de 20 neutrófilos por milímetro cúbico, que habíamos dicho que ya por debajo de 200 se consideraba agranulocitosis. O sea, 20 es nada, prácticamente. Entonces, no sabemos qué pasó con esta paciente, pero yo creo que es muy difícil que haya sobrevivido. Más todavía si tenía un síndrome febril y infecciones. Pero bueno, esto es posible. La paciente llegó. Bueno, la siguiente entidad de la que les quería hablar, que también
puede significar una urgencia en el laboratorio son los casos de anemia severa. ¿Por qué constituyen una urgencia? Porque la disminución tan marcada de hemoglobina puede comprometer el transporte de oxígeno a los tejidos y causar hipoxia y daño orgánico. Por eso también es importante que estos pacientes reciban un tratamiento urgente. Acá les traje el algoritmo general para el diagnóstico de anemias. No lo voy a nombrar en detalle, pero sí para tenerlo presente. Les iba a hablar de los casos de anemia por hemorragia aguda. Sabemos que si la anemia se debe a una hemorragia, va a ser una anemia normocítica, normocrómica, y va a haber un aumento de reticulocitos porque la médula va a responder a esa disminución. En estos casos, la urgencia se debe más bien a la disminución de volumen sanguíneo más que a la anemia en sí, debido al riesgo de shock hipovolémico. Pero nada, igualmente lo quise nombrar porque constituye una urgencia. Ahora sí, les iba a hablar un poquito de anemias hemolíticas, que pueden llegar a ser un cuadro de urgencia en el laboratorio. Las anemias hemolíticas también son un grupo heterogéneo y el punto en común es que hay una hemólisis exacerbada. Las más frecuentes son las autoinmunes y la intensidad del cuadro clínico depende del grado de hemólisis. Puede ser que sean cuadros muy leves en los que ni siquiera haya anemia y pueden ser que ocurran cuadros muy graves con requerimiento de transfusiones. Pero en todas las anemias hemolíticas, en el laboratorio se va a ver un aumento de reticulocitos, porque la médula responde, el volumen corpuscular medio puede estar normal o puede estar aumentado según la magnitud del aumento de reticulocitos. Va a haber un aumento de bilirrubina indirecta por el metabolismo de la hemoglobina liberada de los eritrocitos y un aumento del LDH que también se libera de los eritrocitos. Y va a haber disminución de aptoglobina y de hemopexina que se unen a la hemoglobina liberada para neutralizarla. ¿Qué síntomas pueden presentarse en los casos de una anemia hemolítica aguda de instauración brusca? Puede haber astenia, disnea, taquicardia, calambres, dolor abdominal, ictericia por la bilirrubina, palidez mucocutánea y en algunos casos puede haber coluria por la hemoglobinuria, sobre todo en los casos de anemias hemolíticas intravasculares. Bueno, otros casos de anemias severas que han llegado al laboratorio son los casos de anemias ferropénicas graves. La anemia ferropénica es de instauración más prolongada en el tiempo, no suele ser un cuadro agudo, pero sí nos ha pasado de pacientes que llegan al laboratorio con valores muy disminuidos de hemoglobina y se trata de una anemia ferropénica. Y que debido a ese valor tan disminuido de hemoglobina igualmente van a requerir un tratamiento rápido, ya sea por transfusiones o administración de hierro. Digamos, no importa que la instauración haya sido más lenta, un valor tan disminuido de hemoglobina igualmente es crítico. En la anemia ferropénica el laboratorio va a ser diferente, va a ser microcítica hipocrómica y va a haber anisocitosis y la siguiente clave para el diagnóstico va a ser la ferremia disminuida con ferritina y porcentaje de saturación de la transferrina también disminuidos y un aumento del TIBC, de la capacidad de fijación del hierro. Y acá, justamente para ejemplificar que ocurren casos de anemia muy marcada ferropénica, les traía esta paciente que también llegó hace poquito, era una paciente mujer de 84 años que tenía antecedentes de noviembre que eran normales. Y en el diagnóstico solamente tenía control clínico. Los demás estudios del laboratorio no los puse porque eran todos más o menos normales, pero cuando evaluamos la serie roja, vimos que tenía un hematocrito y una hemoglobina muy disminuidos. Este valor de hemoglobina es crítico, con microcitosis e hipocromía.
Al observar el frotis de sangre periférica, se corroboraba esto mismo. Se veía anisocitosis con microcitosis, anisocromía, hipocromía, policromatofilia, o sea, la médula estaba intentando responder, y también poiquilocitos. Esta paciente también ante este valor de hemoglobina es necesario que se lo comunique inmediatamente para que pueda recibir un tratamiento. Y acá traía un poco de nuevo lo que nombré antes para la neutropenia. También en el paciente oncológico es bastante común los casos de anemia, que se puede deber al proceso oncológico en sí, a la quimioterapia o a una combinación de ambas cosas. La anemia en este paciente puede ser severa o no, pero siempre impacta negativamente en la enfermedad, tanto en la progresión como en la respuesta al tratamiento y en la supervivencia y el riesgo de muerte en general. Según la severidad va a causar diferentes síntomas y va a ser una urgencia en los casos, como vimos hasta ahora, de que la anemia sea severa. Esto igualmente es bastante frecuente en estos pacientes. La última entidad de la que voy a contarles son los casos de leucemia aguda. La leucemia aguda se presenta con un aumento absoluto de leucocitos, que es marcado y brusco, con citopenias periféricas, como anemia, trombocitopenia y neutropenia, y un porcentaje mayor al 20% de blastos, ya sea en sangre periférica o en médula ósea. Bueno, los síntomas de la leucemia aguda pueden tener distintas causas de esos síntomas. Debido a las citopenias periféricas que se producen por la invasión de los blastos en la médula ósea, se va a producir anemia, neutropenia y trombocitopenia, que son las urgencias de las que estuve hablando hasta ahora. Por la infiltración de los órganos puede haber dolor óseo, adenopatías, hipertrofia de encías, y síntomas propios de la enfermedad son más generales como cansancio, debilidad y pérdida de peso. La leucemia aguda constituye una urgencia por el riesgo de vida para los pacientes. Hay dos tipos principales de leucemia aguda, que son la linfoide y la mieloide. La linfoide es más frecuente en niños menores de 1 año. Tenemos los tipos L1, L2 y L3. Las células inmaduras, o sea, los blastos son de tipo linfoide, que pueden ser de tipo B, de estirpe B o de estirpe T. Es más común la de estirpe B. Y los síntomas clínicos se puede presentar con anemia, sangrado, fiebre, dolores óseos, hepatoesplenomegalia, adenomegalias y síntomas neurológicos. Y después la leucemia mieloide aguda es más común en adultos, y las células inmaduras son de linaje mieloide, esa es la principal diferencia. Y la clínica es también de organomegalias, puede haber infiltración de piel, leucostasis, y hay un riesgo aumentado de SID, de infecciones, puede ocurrir síndrome de lisis tumoral y puede llegar a haber compromiso del sistema nervioso central. Además de las leucemias que ya nombré, quería traer los casos de leucemia promielocítica aguda, porque tienen una evolución hiperaguda, con riesgo de muerte por SID o por fibrinolisis primaria. Este tipo de leucemia se presenta con leucopenia y no hay visceromegalia ni otros signos de infiltración. Se dispone de un tratamiento dirigido que suele alcanzar la curación, y en los blastos se sabe que está presente la oncoproteína PML RAR alfa. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es lo más importante de la morfología celular en la leucemia promielocítica aguda? Quería remarcar que la morfología celular es un elemento suficiente para iniciar el tratamiento en estos pacientes. Por eso
cobra mucha relevancia el rol del laboratorio que mediante la observación del frotis de sangre periférica puede significar que el paciente comience un tratamiento para que prevenga muchos síntomas muy graves. Como vimos recién, esta enfermedad tiene alto riesgo de muerte. Y se observan, en el frotis se ven promielocitos atípicos, donde el núcleo, que es arriñonado bilobulado, está oculto por los gránulos, son muy prominentes. Se suelen observar bastones de Auer, que se pueden disponer en manojos y forman las células de Fagot. Y existe también la variante de forma microgranular, donde los promielocitos tienen una granulación fina que está al límite de la visibilidad. Entonces, no siempre se van a observar estos gránulos. En el caso de la forma microgranular, no se van a ver así. Y estas son recomendaciones para el diagnóstico de la leucemia promielocítica aguda, que si se sospecha esta patología se debe tratar como una emergencia, se debe manejar por un equipo multidisciplinario y se inicia el tratamiento inmediatamente. El diagnóstico se confirma mediante detección molecular del gen de la oncoproteína y si no está disponible muy rápidamente el diagnóstico molecular, se pueden usar otras técnicas para tener un resultado presuntivo más rápidamente. Pero bueno, es importante detectarla rápidamente para empezar el tratamiento, porque los tratamientos que hay disponibles son efectivos. Bueno, hasta ahí llegó el Ateneo. Acá les dejo la bibliografía y les agradezco mucho por haberme escuchado.